Los días de Javier transcurrían entre la rutina de un hombre que parecía tenerlo todo, un buen trabajo, un matrimonio estable y una vida en apariencia normal. Pero en el fondo, cada momento en casa era un ejercicio de supervivencia emocional. Por las mañanas, se despertaba temprano, intentando apagar la voz interior que le repetía que hoy sería otro día difícil. El sol entraba por la ventana y dibujaba figuras en las paredes, como recordándole que el mundo seguía girando sin importarle lo que él sentía. Se vestía con cuidado, eligiendo ropa que no llamara la atención, tratando de no provocar discusiones innecesarias. Mariana desayunaba a su lado, pero su mirada no lo encontraba. En lugar de eso, sus ojos escrutaban, analizando, juzgando cada gesto de Javier. ¿Otra vez vas a ponerte esa camisa? ¿No tienes algo mejor? Le soltó una mañana sin previo aviso. Javier bajó la mirada y respondió con una voz débil, «Es cómoda». Mariana dejó escapar un suspiro como si estuviera cargando el peso del mundo y se marchó sin más. En la oficina, Javier se comportaba como el colega que todos conocían, eficiente, amable y reservado. Nadie sospechaba la tormenta interna que él enfrentaba. Había aprendido a ocultar su tristeza detrás de una fachada de normalidad. Rara vez hablaba de su vida personal, sentía que era mejor guardar ese dolor para sí mismo. Cuando sus amigos le preguntaban cómo estaba, respondía con una sonrisa forzada, «Bien, todo bien». No quería cargar a nadie con sus problemas ni arriesgarse a ser objeto de burlas. En su mente, el estigma de que un hombre pueda ser víctima lo paralizaba. Las noches eran las peores. Cuando la casa quedaba en silencio y la oscuridad lo envolvía, los recuerdos de las humillaciones se hacían presentes, martillando su autoestima. A veces lloraba en la soledad de su habitación, sintiendo que su vida se desmoronaba. Pero al amanecer, se obligaba a levantarse y fingir que todo estaba bien. Hubo una noche en la que la violencia física se asomó de forma inesperada. Después de una discusión sobre un tema trivial, Mariana perdió el control y lanzó una botella que casi lo alcanza. El sonido del vidrio rompiéndose en el suelo fue como un eco que resonó en la mente de Javier. El miedo se instaló profundamente, pero el orgullo y el temor a ser ridiculizado lo callaron. Esto no puede seguir así, se dijo una y otra vez, aunque no sabía qué hacer ni a quién acudir. Había intentado hablar con familiares, pero al mencionar la situación, encontró caras incrédulas y respuestas que lo hacían sentir aún más solo. «No es posible que ella te haga eso a ti, seguro que no estás exagerando». Las pocas veces que trató de buscar ayuda profesional, la vergüenza lo frenó. En la consulta, su voz temblaba al contar lo que vivía, y el terapeuta, aunque empático, no podía cambiar la percepción social que pesaba sobre él. Mariana, por su parte, continuaba con su doble papel impecable en público. En reuniones, eventos familiares y encuentros sociales, era la esposa modelo, atenta, cariñosa y amable. No dejaba que nadie viera la tormenta que desataba en casa. «Somos una pareja unida y feliz», decía con orgullo, mientras Javiera sentía sin fuerzas. Pero cada vez que estaban solos, su actitud era la contraria, crítica, dominante y a veces cruel. «Si no fuera por mí, no serías nadie», le decía con una mezcla de desprecio y superioridad. Javier sentía que su identidad se desvanecía bajo esa sombra, y que cada día perdía un poco más su esencia. A medida que pasaban los meses, la salud de Javier comenzó a deteriorarse. Los médicos le diagnosticaron ansiedad y depresión, pero él sabía que la raíz estaba en algo más profundo, algo que no podía decir en voz alta. El miedo a que le quitaran la custodia de sus hijos, cuando los tuvieran, o a ser juzgado por no cumplir con el ideal de hombre fuerte, lo mantenía en silencio. Después de aquella madrugada en la que Javier se desplomó en la cocina, con lágrimas que rodaban sin consuelo, algo cambió dentro de él. Esa noche, más que miedo, sentía un cansancio tan profundo que le hizo ver con claridad que seguir así era imposible. El silencio ya no era una opción. En los días siguientes, Javier comenzó a buscar información en Internet sobre maltrato a hombres. El material que encontró era escaso y fragmentado. La mayoría de los artículos se enfocaban en la violencia contra mujeres, como es lógico y necesario, pero poco se decía del hombre como víctima. Eso aumentaba su sensación de invisibilidad, pero también le dio una pequeña esperanza. Había otros que vivían lo que él. Finalmente, un día se armó de valor y llamó a Carlos, su mejor amigo desde la universidad, la única persona en quien sentía que podía confiar sin ser juzgado.
La conversación fue un torbellino de emociones contenidas. Carlos, necesito contarte algo que me cuesta mucho decir, empezó Javier con la voz temblorosa. Tranquilo, Javi, dime qué pasa, respondió Carlos, con esa calidez que siempre lo tranquilizaba. Así, poco a poco, Javier empezó a hablar del miedo, de las humillaciones, de las veces que había sentido que no era ni siquiera un hombre de verdad ante Mariana. Carlos escuchó sin interrumpir, con la seriedad y empatía que Javier necesitaba. Esto no es tu culpa, le dijo Carlos al terminar. Y no estás solo. Voy contigo a donde necesites. Ese apoyo fue decisivo para Javier. El primer paso fue buscar ayuda profesional. Encontraron un psicólogo que trabajaba casos de violencia doméstica, sin importar el género de la víctima. En la primera sesión, Javier lloró como no lo había hecho en años, sacando a la luz la angustia y el dolor acumulados. El terapeuta le explicó que el maltrato psicológico y emocional era una forma grave de violencia, que podía afectar la salud mental y física de la víctima. También le habló de la importancia de documentar los episodios para poder presentar pruebas en caso de denunciar. Motivado, Javier empezó a registrar todo, mensajes, audios, fotos de contusiones leves que en un momento aparecieron en sus brazos, notas sobre discusiones, fechas, testigos. Cada pequeño dato era un ladrillo en la construcción de su defensa. Pero cuando decidió dar el paso para denunciar ante la policía, se enfrentó con un muro de incredulidad. En la comisaría, uno de los agentes le preguntó con tono burlón, ¿seguro que quieres denunciar a tu esposa? No es común ver esto, ¿no? Javier tragó saliva, sintió que ese muro lo aplastaba. Pero recordó las palabras de Carlos y del terapeuta, merecía ser escuchado. La denuncia fue un proceso lento, lleno de interrogatorios, visitas legales, y la sombra constante del juicio social. En el entorno, amigos y familiares reaccionaban con sorpresa o negación. Algunos incluso lo criticaban, diciéndole que debía aguantar por su matrimonio. Mariana, al darse cuenta de que Javier tomaba el control de su vida, se volvió más agresiva. En público mantenía su sonrisa impecable, pero en privado sus ataques se intensificaron. Sin embargo, Javier ya no era el mismo hombre que años atrás callaba todo. Comenzó a imponer límites, a responder con firmeza y a buscar apoyo en redes de hombres víctimas de violencia. Un momento crucial llegó cuando, gracias a la documentación que había recogido, un juez ordenó una medida de protección para Javier. Era la primera vez que la justicia reconocía su derecho a estar seguro. Aunque el camino seguía lleno de dificultades, para Javier esa medida fue un símbolo poderoso. La justicia puede existir, aunque a veces se tome tiempo y requiera valentía. Las primeras audiencias en el juzgado fueron duras. Javier entraba cada vez con un nudo en la garganta, temiendo que todo lo que había vivido fuera minimizado o ridiculizado. Mariana, impecablemente vestida, cruzaba miradas desafiantes y respondía con voz firme y calculada, tratando de pintar a Javier como un hombre inestable y exagerado. Durante una de las audiencias, el juez preguntó directamente a Javier. «Señor Pérez, ¿puede describirnos qué tipo de maltrato ha sufrido?» Javier respiró profundo, recordando las noches interminables, los gritos, las humillaciones, las veces que su autoestima quedó hecha añicos. «No solo físico, su señoría. Es un maltrato constante, verbal, emocional. Me ha afectado en todos los aspectos de mi vida. A veces temo por mi seguridad», dijo con voz firme pero cargada de emoción. Mariana intentó interrumpir, pero el juez pidió silencio. La sala se mantuvo en un silencio respetuoso mientras Javier continuaba narrando su historia, detallando episodios, mostrando mensajes de texto y grabaciones que había reunido. Fuera del tribunal, Carlos estaba siempre a su lado, un pilar inquebrantable. «Lo estás haciendo bien, Javi», le decía mientras caminaban por la calle. «Esto es difícil, pero cada palabra tuya es un paso hacia la libertad». En las semanas siguientes, Javier asistió a sesiones de terapia grupal, donde escuchó relatos similares al suyo. En esas reuniones, compartió su experiencia, sintiendo por primera vez que no estaba solo ni loco. Antes creía que los hombres debíamos aguantar todo en silencio, confesó en una de esas sesiones. Pero ahora sé que buscar ayuda no me hace débil, sino valiente. La terapia individual también fue clave. En una sesión, su psicólogo le preguntó: «¿Qué es lo que más temes ahora, Javier?».
Él respondió sin dudar. Volver a sentirme invisible. Que nadie crea mi verdad. Con el tiempo, la justicia empezó a inclinarse a su favor. Mariana fue convocada a recibir terapia obligatoria y a respetar medidas que protegían a Javier. Aunque no todo fue perfecto, porque ella continuaba negando la realidad en público, ese reconocimiento legal fue un avance significativo. Javier decidió usar su historia para ayudar a otros. Empezó a escribir en un blog, a dar charlas y a participar en campañas para visibilizar la violencia contra hombres. Si mi historia puede hacer que al menos uno se atreva a hablar, habrá valido la pena, decía en una entrevista televisiva. Sus palabras conmovieron a muchos y despertaron el debate en su comunidad. A través de su voz, comenzó a derribar tabúes y estereotipos que mantenían a tantos atrapados en el silencio. Al final, Javier recuperó no solo su libertad, sino su dignidad. Entendió que la justicia no siempre es inmediata, pero que la perseverancia y el apoyo hacen la diferencia. Con el paso de los meses, Javier vio cómo su vida lentamente se reconstruía. Había dejado atrás el miedo paralizante y la culpa que lo había acompañado durante años. No era un proceso lineal ni fácil, pero cada día encontraba motivos para levantarse. El contacto con otros hombres que habían vivido experiencias similares le mostró que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de humanidad. En esos grupos, compartían desde el dolor hasta la esperanza, creando una red de apoyo que para muchos era la primera en mucho tiempo. Un día, Javier recibió una invitación para participar en un programa de radio local. Al principio dudó, pero decidió que era momento de que su voz se escuchara más allá de los juzgados y la terapia. En el micrófono, con voz serena pero firme, contó su historia. Habló de la invisibilidad del maltrato masculino, del estigma social y de la importancia de romper el silencio. Nadie debería sentir que su dolor no es válido, sea hombre o mujer, dijo. La violencia no tiene género, y todos merecemos justicia y respeto. La respuesta del público fue sorprendentemente positiva. Mensajes de apoyo, testimonios de otros hombres y mujeres que conocían casos similares empezaron a llegar. Con el tiempo, Javier se convirtió en un referente local para la defensa de los derechos de las víctimas de violencia doméstica, sin importar su género. Fundó una organización que ofrecía ayuda psicológica, legal y social a hombres en situaciones similares a la suya. Mariana, aunque seguía negando los hechos en público, perdió el control que tuvo durante años. La justicia, finalmente, había roto ese silencio que la protegía. En un encuentro público, Javier reflexionó. No se trata solo de denunciar a quien nos hace daño, sino de reclamar el derecho a ser vistos, a ser escuchados y a sanar. La justicia no es un privilegio, es un derecho que debemos exigir para todos. La historia de Javier es una historia de lucha, de dolor, pero sobre todo de esperanza. Porque cuando la verdad se alza, cuando la justicia empieza a hacer su camino, hay un renacer posible.